Buenas, en este vídeo vamos voy a explicar cómo resolver este tipo de ejercicios, ¿vale? Ejercicios en los que nos plantean algunos problemas de valor inicial con ecuaciones diferenciales ordinarias y sin resolverlas, pues analizar, ser capaz de decir si tiene solución, no, y si esta solución es única o no, ¿vale? Como en este ejercicio, que es típico de esta clase, pues bueno, nos pone como referencia un teorema, el teorema que aquí está numerado como el 116, y lo que se pide es ver si este teorema garantiza o no la existencia y la unicidad de soluciones de tres problemas de valor inicial distintos. Vamos a empezar, vamos a resolver primero el apartado A, que tenemos esta ecuación diferencial, x por y' igual a 2y, y la condición inicial y de 0 igual a 0. Entonces el primer paso, pues es tener claro lo que dice el teorema 116, y para eso, pues nos vamos a recordarlo antes de empezar a resolver este apartado. Entonces, dicho teorema dice lo siguiente: si R es un rectángulo abierto que contiene al punto de P de coordenadas AB, entonces se cumple que si una función f es continua en todo el rectángulo, entonces el problema de valor inicial correspondiente y' igual a f de x y con la condición inicial y de a igual a b, donde a es la coordenada x del punto y b la coordenada y, entonces este problema tiene alguna solución. Con lo cual, el teorema 116 asegura la existencia de solución del problema de valor inicial cuando la función es continua en algún rectángulo abierto que contiene al punto AB. Y por otro lado, el teorema asegura que si tanto f como su parcial respecto de y son continuas, ambas en dicho rectángulo, entonces la solución es única, ¿vale? En un cierto intervalo abierto, que no vamos a entrar aquí en ese detalle. Entonces retomamos el ejercicio y vamos a ver si el teorema 116 pues se puede aplicar para este problema de valor inicial. Hay que ver si se cumplen las hipótesis del teorema. Entonces, empezamos. El primer paso, ¿vale? Pues es cogemos el problema de valor inicial y despejamos en la ecuación diferencial, despejamos y', ¿vale? Para ponerlo en la misma terminología, ¿vale? Expresarlo en la misma forma que las hipótesis del teorema 116. Entonces, para eso tenemos y' igual a 2y partido por x, es como queda. La condición inicial es queda igual, y de 0 igual a 0. Entonces, siguiendo la terminología del teorema 116, la función f de x y que aparece allí en este ejemplo, en este ejercicio, es 2y partido por x. Pues el punto AB, la A es siempre el valor de la variable independiente, ¿vale? De la x en la condición inicial, por eso tenemos a igual a 0, y la B es la imagen, ¿no? La coordenada, la imagen de la solución en el punto, ¿no? En este caso 0 también, con lo cual el punto aquí sería el 0, 0. Pasamos a ver si se puede aplicar el teorema 116 respecto a la condición 1, respecto a la existencia de solución. Bien, entonces para ver si el teorema garantiza la existencia de solución, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿existe algún rectángulo abierto R que contenga al punto P de coordenadas 0, 0 de tal forma que la función f correspondiente 2y partido por x sea continua en todo el rectángulo R? Bien, pues lo que hay que hacer es analizar la continuidad de la función f. Entonces, para eso, el primer paso, cuando uno tiene que analizar la continuidad de una función, es hallar su dominio. En este caso es muy sencillo, ¿vale? El dominio de la función, como es un cociente de dos funciones, pues será el dominio del numerador, intersección con el dominio del denominador, y ahí hay que quitar los puntos que anulan al denominador. En este caso, como son funciones polinómicas, existe tanto el numerador como el denominador existen siempre, y entonces solo hay que quitar los valores que anulan al denominador. Con lo cual la función f
Su dominio es todo el plano euclidio excepto la recta x igual a 0. Además, f es continua en todo su dominio porque es un cociente de funciones que son continuas. Con lo cual, no hay ningún problema. Ya tenemos analizada la continuidad. Representamos gráficamente el dominio de la función, ¿vale? Nos será de mucha ayuda. Y aquí lo tenemos representado. En verde sería el dominio. Y tenemos aquí en una línea discontinua la recta x igual a 0. ¿Vale? Que esos puntos no están en el dominio. Los puntos rojos, por así decir, los puntos que estarían sobre esta recta, no están en el dominio. Entonces, ahora vamos a fijar el punto P00 y ver si f puede ser continua en algún rectángulo R abierto que contenga dicho punto. Entonces, fijamos el punto, lo tenemos ahí, el punto 00, y aquí tenemos dos rectángulos. Y en ambos se cumple lo mismo. En este rectángulo la función f no es continua, pues está claro que no va a ser porque el 0,0 no está en el dominio y la función no puede ser continua. Pero no solo eso, además todos los puntos que cortan a x igual a 0 que están contenidos en ese rectángulo, la función evidentemente no está definida y no puede ser continua. Y esto ocurre con cualquier otro rectángulo que corte al 0,0, que contenga cualquier otro rectángulo abierto que contenga al 0,0. Con lo cual, no existe ningún rectángulo abierto que contenga el 0,0 de tal forma que f sea continua en todo el rectángulo. Con lo cual la respuesta es negativa. No existe ningún rectángulo y entonces el teorema 116 no garantiza la existencia de solución de este problema de valor inicial. Y eso lo que significa es pues que no sabemos a priori decir si el problema tendrá o no solución. ¿Vale? No podemos decir nada, ¿vale? Hay que recordar que si se cumple la hipótesis del teorema, entonces podemos afirmar la tesis, pero si no se cumple la hipótesis del teorema, no podemos decir a priori nada. Bien, respecto a la continuidad, pues respecto a la unicidad de solución, pues para que hubiera unicidad de solución, pues debería existir algún rectángulo R que contenga el punto P00 de tal forma que tanto f como la parcial de f respecto de y, que en este caso es 2 partido por x, sean ambas continuas en el mismo rectángulo. Evidentemente, si no hay ningún rectángulo R abierto que contenga el punto donde f sea continua, no va a haber ningún rectángulo abierto R que contenga el punto P y que ambas, f y la parcial de f respecto de y, ambas sean continuas en R. Con lo cual la respuesta es de nuevo negativa y el teorema tampoco puede garantizar la unicidad de solución. Entonces no sabemos nada respecto a este problema, no sabemos si hay solución y si hubiera solución no sabemos si es única o no. Bien, esto sería el primer apartado. Pasamos ahora al apartado B. El apartado B es una pequeña variación del apartado A, donde lo único que cambiamos es la condición inicial. En lugar de ser y de 0 igual a 0, en este caso es y de 0 igual a 1. Con lo cual el procedimiento pues va a ser el mismo y muchos cálculos y muchos pasos que hemos hecho antes pues va a ser simplemente repetirlos. Y vamos a hacer énfasis sobre todo en lo que cambia, lo que es la condición inicial. En este caso, igual que antes, la función f de xy del teorema 116 es 2y partido por x y cambia pues el punto P. En este caso A es 0, ¿vale? Que es el valor de la x en la condición inicial, y B es 1, que es la imagen, ¿no? De la solución solución particular que pretendemos obtener. Entonces el punto es el punto P de coordenadas 0, 1. Vale, pues vamos a hacer igual que antes, nos planteamos la misma pregunta, pero respecto a este punto. Entonces, ¿existe algún rectángulo abierto R que contenga el punto P de coordenadas 0, 1 de tal forma que la función f sea continua en R? Pues bueno, repetimos igual que antes, calcularíamos el dominio si no lo hubiéramos hecho ya. Bueno, pues simplemente repetimos, f es continua en todo su dominio, representamos el dominio de la función y en este caso el punto 0, 1, que de nuevo está fuera del dominio, con lo cual si aquí en este punto no está definida la función,
pues en cualquier rectángulo que contenga este punto tampoco va a ser continua la función en todo el rectángulo, ¿vale? Y ocurre igual que antes, no solo en el punto que hemos fijado, sino que hay más puntos. Cualquier rectángulo abierto que contenga el 0, 1, hay infinitos puntos en los que la función no está definida, donde f no puede ser continua. Con lo cual, la respuesta es negativa. De nuevo, el teorema no garantiza la existencia de solución. Respecto a la unicidad, igual que antes, pues tampoco la puede garantizar, porque la condición, la hipótesis es más fuerte que la que necesitamos respecto a la de existencia de solución, y entonces el teorema tampoco puede garantizar la unicidad de solución. Y pasamos al apartado C. En el apartado C, de nuevo, pues cambiamos solamente la condición inicial. Y entonces, para hacer énfasis solo en esto, cómo vamos cambiando el punto y cómo vamos viendo pues las distintas situaciones que nos encontramos. La función f de x es la misma, y el punto en este caso, la a vale 2, la b vale 1, fijándonos en la condición inicial, y entonces el punto a estudiar es el punto de coordenadas 2, 1. Nos planteamos lo mismo. ¿Existe algún rectángulo abierto R que contenga el punto P, 2, 1 de tal forma que la función f esta sea continua en R? Pues bueno, pues el dominio es evidentemente el mismo, no cambia, f es continua en todo su dominio. Lo planteamos y ahora fijamos el punto de coordenadas 2, 1. Y entonces en este punto, la función este punto está en el dominio. Como la función es continua en todo su dominio, pues sí que podemos, fijado este punto, podemos, por ejemplo, considerar este rectángulo abierto o uno más pequeñito en el que f es continua en todo el rectángulo. ¿Vale? Entonces aquí tenemos tres posibles rectángulos, este grande también, en el que f son rectángulos abiertos. Por ejemplo, este es un rectángulo abierto que contiene al punto 2, 1 y en todo el rectángulo abierto la función es continua. ¿Vale? Con lo cual sí que en este caso la respuesta es positiva. ¿Vale? La pregunta es, ¿existe algún rectángulo que bla bla bla? Sí, sí que hay. Aunque hay rectángulos como este ahora que pintamos que no lo cumplen, que es abierto, que contiene al punto 2, 1 y la función f no es continua en todo este rectángulo. Pero la condición que necesitamos, que pide el teorema, es que haya, no es que todos los rectángulos abiertos que tengan al punto la función sea continua, no, es que haya al menos uno, ¿vale? Que contenga el punto y donde f sea continua en todo ese rectángulo, ¿vale? Con lo cual, pues la respuesta en este caso es positiva, sí que el teorema garantiza la existencia de solución de este problema. Pasamos a la unicidad. En este caso pues tiene sentido porque el teorema garantiza la existencia. Entonces, ¿existe algún rectángulo abierto R que contenga el punto 2, 1 de tal forma que tanto la función f como su parcial, su derivada parcial respecto de y, sean continuas en R? Pues aquí hay que analizar la continuidad de la parcial de f respecto de y. Entonces, en este caso, igual que antes, el dominio es el mismo, ¿vale? Porque la función 2 partido por x. Entonces, ambos dominios coinciden, el de f y el de su parcial respecto de y. Y además, la parcial de f respecto de y es continua en todo su dominio también. Con lo cual, bueno, pues tenemos de nuevo el dominio representado, el punto 2, 1, y se cumple que existe, fijado el punto 2, 1, existe un rectángulo, existen muchos, por ejemplo este el más grande que se verá mejor, donde la función f es continua y la parcial de f respecto de y también es continua ahí. Con lo cual, aplicando el teorema 116, como la respuesta es positiva, este teorema garantiza tanto la existencia como la unicidad de solución. Por el punto 2, 1 pasará una única solución de este problema de valor inicial. Bueno, esto sería más, esta es la idea en todos los ejercicios, esta es la idea que hay que seguir. Hay que estudiar la función correspondiente, su dominio, su continuidad y ver si alrededor de ese punto se puede pintar un rectángulo abierto que contenga el punto y sea continuo. Para la unicidad, pues también hay que añadir a ese estudio el estudio de lo que ocurre a la parcial de f respecto de y.
Como para acabar el ejercicio, bueno, pues comentar estas serían las soluciones. Pues aquí hemos representado en azul unas cuantas soluciones de la ecuación diferencial. Entonces vemos como el teorema no asegura la existencia de solución ni la unicidad de solución que pasa por el 0, 0, que era el apartado A, y sin embargo lo que ocurre es que hay solución, no solo hay solución, sino hay infinitas soluciones que pasan por el 0, 0. ¿Vale? Entonces, en ese caso, que no podamos aplicar el teorema no significa que no haya solución. Habrá otros teoremas que las condiciones sean mejor menos restrictivas, sean distintos y a lo mejor aporten más información, pero en nuestro caso no podemos decir nada. En el punto 0,1, pues vemos como ninguna solución pasa por aquí. El teorema no garantizaba ni la existencia ni la solución, pues en este caso sí que lo que nos ocurría a nosotros, que era pensar que no habría solución, pues sí que es lo que ocurre. Y el punto 2.1, que andará a lo mejor por aquí, pues vemos que, bueno, pues no sé, podemos adivinar por lo que ocurre. Aquí por cada uno de estos puntos solo pasa una solución, ¿vale? Que sería un arco de parábola, ¿vale? Localmente solo pasaría una solución. Bueno, pues esto es todo. Espero que lo hayáis entendido y nada, hasta el próximo ejercicio.